la mágica musical época de los 70s, la cual fue un tumulto de creatividad, de varios estilos musicales, dentro de cuales los beneficiados fue el rock, porque tuvo rock progresivo, empezó el sonido del heavy metal, empezó el hard rock, empezó el punk, pero no hay nada como la famosa época dorada de la música, que son los 80s. Y este video está designado única y exclusivamente para hablar de los álbumes de 1980. Aguas, no de los 80s, de 1980s, basados en el heavy metal, en el hard rock y en el rock progresivo. Digo, no quisiera extenderme a más cosas porque no las tengo, ¿verdad? Las tuviera, lo pondría. Pero bueno, la idea es hablar un poquito de 1980, de esos discazos perfectos, hermosos y bien hechos que salieron en 1980, lo cual fueron un pilar fundamental para todos los estilos que seguían dentro de ese año, que empezó a generar un mejor hard rock, un mejor heavy metal, estilos como thrash metal, que fueron vanguardistas dentro de la época de los 80s, pero la base y la raíz fue, de alguna forma, yo lo creo así, y mucha gente lo cree, el año de 1980. Por lo pronto vamos a echarnos un viaje por varios discos de 1980 que considero yo que son muy buenos, que vale la pena mencionarlos. Voy a mencionar una partecita de ellos, pero para no hacerlos tan largos. Pero por lo pronto lo vamos a ver. Por lo pronto un saludcito. Kiss Unmasked, un álbum que ya tenía un cambio un poquito radical en la cuestión musical, ya un poquito más comercial después del Dynasty. Bueno, pues sabemos que este álbum ya Peter Criss ya no participa totalmente, el que graba es Anthony Fick. Creo que nada más participa en Shandy, en una de las rolas de este disco. Y bueno, Anthony Fick, que ya había participado también en el Dynasty, pues es el que graba este disco. Y bueno, ya aquí Peter Criss sale y queda Eric Carr, que bueno, todos sabemos la historia con Eric Carr. Scorpions, Animal Magnetism. Después de su afortunada gira del disco anterior, Love Drive, que los cuales lo llevaron a Estados Unidos, bueno, hace un cambio muy ligero en la cuestión del disco Love Drive al Animal Magnetism. Aquí se nota un poquito el estilo un poco más rockero, sin dejar el heavy metal, lo cual empieza a formar parte de lo que es la banda de Scorpions en los 80s. Después de haber estado en Scorpions y en UFO, Michael Schenker saca su disco de solista, su disco debut, lo cual ya se quedó en ese proyecto de Michael Schenker Group. Es el disco debut producido por Roger Glover. Tras la salida de Michael Schenker, UFO No Place to Run, deciden reclutar a Paul Chapman en la guitarra, y bueno, es un excelente disco UFO que también queda grabado en 1980. Thin Lizzy, Chinatown. Aquí Snowy White llegaría a reemplazar a Gary Moore. Un excelentísimo disco de Thin Lizzy. Whitesnake, Radiant Willing. Aquí por primera vez se toca Food for Your Loving, lo cual fue un éxito muy ligero hasta que en 1988-89 empieza a funcionar este disco. La verdad es que es un disco increíble. Trae a los ex Deep Purple y pues la banda que trae Whitesnake. Un disco increíble. Brewster Cult con el Cultosaurus Erectus. Un disco demasiado bueno, muy musical, muy increíble. Este disco, a final de cuentas, los llevó a la gira con Black Sabbath, la famosa gira Black and Blue Tour. Bueno, es un discazo, la verdad, chequenlo, es un discazazo. Ted Nugent, Screen Dream. Wango Tango. De hecho, aquí dice Featuring Wango Tango. Es un disco muy bueno, muy bueno. Vale la pena mencionarlo porque es un disco de 1980. Es un hard rock muy rico, muy fresco, muy increíble. Súper poderoso. Excelente disco también. The Babies, Union Jacks, la banda de John Waite con Jonathan Cain. Excelente hard rock. Muy buen disco. REO Speedwagon, High Infidelity. Un disco que los llevó a ser número 1 en Billboard y a tener 10 discos de platino
Y todo gracias a Taking on the Run y Keep on Loving You y todas estas rolas que fueron un discazazo de REO Speedwagon. Molly Hatchet, Beating the Odds, un excelente disco de Southern Rock, más apegado al hard rock. Dentro de 1980 hay otro disco muy bueno de Southern Rock, que es el de Blackfoot, Tomcatting. No lo tengo, espero por ahí conseguirlo ya de repente, pero son dos muy buenos discos de Southern Rock con hard rock de 1980. Def Leppard, On Through the Night, los chicos de Sheffield en su disco debut, los cual aún estaba considerado como una banda de la New Wave of Heavy Metal, o British Heavy Metal. Este disco es producido por Tom Malone, que fue el productor también de Judas Priest. Un excelente disco, muy heavy, pero con tintes muy jarroquerones. Por eso es que está catalogado dentro de la New Wave o British Heavy Metal. Pero es un excelente debut de Def Leppard. Crocus, Metal Rendered Bones, cuarto disco de la banda Crocus, ya con Mark Storas en las vocales. Excelente, es el cambio completamente a un mejor Crocus, lo cual se vio reflejado a partir de este disco. Excelente disco. Journey Departure, último disco ya con Greg Rowley en los teclados. Ya cansado de tantas giras, decidió dejar la banda. Un excelente disco. Aquí sale Anywhere You Want It, por ejemplo, y muchas rolas muy buenas. Muy buen disco también. Van Halen. Woman and Children First. Un disco que ya tenía ese sonido más pesadito a comparación de los otros discos que sonaban más 70s. Este es el tercer álbum, un excelente disco también de Van Halen. Triumph, Progression of Power, son de mis bandas favoritas, Triumph. Este disco ya empezaba a sonar un poquito más a lo que estaban haciendo después en los 80s, pero todavía tenía ese sonido setenterón. Muy buen hard rock, muy buenos toques, muy fino, una banda canadiense increíble, un discazazo. The Joe Perry Project, Let the Music do the Talking. Disco debut de Joe Perry, después de haber salido de Aerosmith en el 79 por demasiados problemas con las drogas, lo cual no se le quitó, siguió muy marcado. El ejemplo está con este disco, que la banda no le duró mucho, luego lo sacó a todos. Es un excelente disco, Joe Perry, vale la pena, si no lo han checado, vale la pena checarlo. Es muy buen álbum, muy buen álbum. Gamma 2, Ronnie Montrose, guitarrista de la banda Montrose, sigue con su proyecto de Gamma. Pattison se llama el vocal, un excelente vocal, muy bueno. Es un disco muy bueno, está un poquito más pesado que el primero. El primero es una joya. Este disco es muy bueno, vale la pena. Si nunca lo han escuchado, vale la pena checarlo. A lo mejor van a decir, Gusano, no chingues. Pero no, este álbum también de 1980, lo tengo, aprovecho. El There and Back de Jeff Beck es un álbum increíble, es un jazz rock muy bueno, muy fino, muy técnico. Está Jan Hammer en los teclados, el ex Mahavishnu Orquesta, y que por cierto me encanta Mahavishnu Orquesta. Y en la batería está Samuel Phillips y un excelente rol de músicos muy bueno. Vale la pena checarlo como un muy buen disco de 1980. Nos seguimos con los guitarristas de jazz rock. Aldi Meola, Splendid Hotel, perdón. Es un álbum doble, increíble, es una majestuosidad del jazz rock. Aquí participa Chick Corea y Jan Hammer, de hecho, también en este disco. Vale la pena checarlo. Digo, ya es el último, les prometo que es de jazz rock, pero bueno, quisiera tener más, pero no, nada más tengo dos de 1980. El rap progresivo también tuvo su buena parte en el 1980, ya que hicieron un cambio generacional en crear un nuevo sonido para el rock progresivo. Ya fue un parteaguas para lo que después llamamos el neoprogresivo. Y bueno, obviamente en 1980 estaba influenciado ya mucho por los sintetizadores y los teclados, pero sobre todo por un sonido, digámoslo, más pop, como ocurrió con Genesis, como ocurrió con Jethro Tull, como ocurrió con varias bandas. Y bueno, dentro de las bandas que quiero mencionar de 1980, que son muy buenos discos, Jethro Tull, este disco oficialmente ya iba a ser
ya nada más estaba Martin Barre y nada más estaba Anderson. Pero a final de cuentas se siguió grabando como Jethro Tull. No iba a ser como solista, pero salió como Jethro Tull. Es muy buen disco, la verdad es que no tiene ninguna rola que siga siendo un super hit, pero vale la pena checarlo, es muy buen disco. Kansas Audiovision es un disco que también tuvo mucha popularidad, muy buen disco, un sonido ya muy ochentero ya. La verdad es que también vale la pena escucharlo. Rush, Permanent Waves, séptimo álbum de la banda. Este disco el mismo año obtuvo disco de oro y disco de platino, lo cual fue sorprendente. Obviamente ya tenían un sonido un poquito más comercial, pero sin dejar el progresivo, porque sigue teniendo rolas muy progresivas y con cosas muy marcadas dentro del progresivo, pero sí ya más apoyado con la cuestión de los sonidos del teclado. Excelentísimo álbum también. Ay, Yes, Drama. Décimo álbum de la banda, ya sin John Anderson en las vocales, ni Rick Wakeman. Y lo suple Trevor Horn en las vocales y Jeff Down en los teclados. Los dos son ex The Buggles. ¿Se acuerdan de Video Kill to Radio Star? Bueno, ellos dos venían de esa grabación precisamente. Es un álbum obviamente más apegado hacia los 80s. Es muy buen disco. La verdad, dentro de las críticas, no mucha gente le gustó. A pesar de todo, estuvo dentro de los primeros lugares en Inglaterra y en Estados Unidos. Estados Unidos 18, creo que Inglaterra hasta el primer lugar. Pero al final de cuentas es un excelente álbum de Yes. Bueno, entre las cosas de 1980 tenemos que agradecer completamente la famosa New Wave of British Heavy Metal, la nueva ola del heavy metal en Gran Bretaña, lo cual estaba designada por un antecesor que era el punk, pero de alguna forma ahí empezó a haber una rebeldía más de tratar de tocar mejor tanto la guitarra como la batería y las vocales en otros rangos mejores. Y dentro de toda esa ola, también tengo unos discos. No tengo todos porque quisiera tener todos, pero sí tengo unos discos que a mi parecer son de los más importantes. Uno de ellos dentro del lado así oscuro, satanicón, que es Witchfind, que es el Gimme Hell. Es un excelente álbum. Estos de Witchfind sacaron dos discos, el Witchfind Gimme Hell y el Stay Fright. Los dos son excelentes discos de heavy metal de 1980, los dos del mismo año. Vale la pena checarlos si no los han escuchado. White Spirit, la banda de Yannick Gers, que venía de ser guitarrista de Gillan, que incluso también estuvo de guitarrista con Bruce Dickinson, su banda solista. Bueno, Yannick Gers actualmente en Iron Maiden. Es un excelente disco de heavy metal con teclados, lo cual de alguna forma de repente recuerda un poco a Deep Purple. Vale la pena checarlo, es un discazazo. El Demolition de las famosas chicas de Girls' School, lo cual están incluidas como una de las bandas femeninas con más larga duración. Actualmente siguen tocando. Es un disco muy bueno. La verdad tiene un sonido punk heavy. Quisiera rayarlo así, pero es un disco muy heavy totalmente. Pero sí los riffeos, los redeos son completamente, pues muy apegado a los primeros discos de Motorhead también. De hecho lo relacionan muchísimo con Motorhead. Y bueno, tuvieron mucha relación con Motorhead. Hasta pudiera creer que Motorhead participó mucho en ayudarles ahí a aprender a tocar de alguna forma. Es un excelente disco de las Girls' School. Uno de los álbumes para mí favoritos de 1980 personalmente es este disco de Angel Witch, los londinenses de Angel Witch. Es su disco debut. La verdad es que es un disco muy bueno, muy heavy, muy bien armado, muy bien compuesto. Lamentablemente no pasó mucho con esta banda. Me hubiera gustado que hubiera sido una de las bandas grandes, pero no pasó. Vale la pena, este disco es un discazazo. Samson Head On, segundo álbum de esta banda. Primer álbum con Bruce Dickinson. Aquí lo hacían llamar Bruce, pero un discazo muy bueno. Vale la pena también checarlo. Tigers of Fang Tang, Wildcat, disco debut y único con el vocal Jess Cox. Es un disco bastante muy marcado, muy diferente el estilo musical, del estilo heavy que tenga esta banda, que la hacen muy diferente a todas. También de los mejores discos de 1980. Diamond Head, Lighting to the Nations. Un
disco increíble. Aquí la historia marca que ellos nunca pudieron grabar este disco al principio con una compañía ya que no los aceptaba. Sacaron su disco con su propio sello, Happy Face se llamaba la compañía de ellos. Esto ya es una reedición que viene con disco doble, con el disc. Creo que viene muy parecido a lo que fue una reedición ya de la Metal Blade del 89, que venía disco doble, pero disco increíble de Diamond Head. Esto no. El Wheels of Steel de Saxon. Bueno, Saxon sacó 2 discos, Wheels of Steel y el Strong Arm of the Law. 2 discos de 1980 que fueron el parteaguas increíble para Saxon. A raíz de esto todo fue explosivo para ellos. Excelentes discos. Cuarto álbum de Motorhead, Ace of Spades. No necesita ni presentación. Este álbum es increíble, es una chulada de álbum. Parteaguas mucho para el thrash, con la rola de esos Spades. Es un parteaguas para el thrash metal. AC/DC, Back in Black, 7º álbum de la banda. 2º producido por Mutt Lange. Primero con Brian Johnson, tras la irreparable pérdida de Bon Scott. Este álbum es el 3er disco más vendido en la historia de la música a nivel mundial. Es un disco que tiene miles de premios por todas partes, por sus ventas, por su increíble álbum. Definitivamente un álbum que debería ser un video completamente de este álbum. Pero bueno, el chiste es hacerlo más cortito, pero es increíble álbum de 1980. Blizzard of Oz de Ozzy Osbourne, disco debut ya del solista después de que salió por piernas de Black Sabbath por problemas con las drogas, los cuales después de este disco pues ya las dejó. No es cierto, nunca las ha dejado. Un excelente disco. Randy Rhoads participa en este disco y lo cual lo hace mágico, lo hace increíble, lo hace genial. Es un disco que también debería tener un video completo exclusivamente para este disco. Y este es el resultado sin un Ozzy. Martin Birch hizo una maravilla con este disco, pero sin lugar a duda tiene que ver mucho con Tony Iommi, Jesse Butler y Bill Ward. Pero la mayor parte tiene que ver con Dio, con Ronnie James Dio. Black Sabbath, Heaven and Hell, un excelente disco también. La chulada. También de los New Wave of Richie Emerald. Steve Harris, Paul Diano, Dave Murray, Dennis Stanton y Clive Burr hicieron esta majestuosidad de disco, lo cual ha sido toda una industria, toda una revolución de miles y millones de cosas que ocurren después de este disco, los cuales algunos ya lo sabemos, y si no, pues algún día haremos un video sobre esto. Y último disco. No quiere decir que hubo un orden especial, más bien un acomodo para poder hablar y ser fluido. Último disco de los que tengo, obviamente, porque de 1980 hay un chorro. El que me quiera regalar uno que no tenga, bienvenido, aceptado, ya que lo quiera vender, si está bueno me avisa, hacemos el business. Judas Priest, Bridge Steel, un parteaguas increíble para el heavy metal, una hora, un antes, un todo poderoso álbum que cambia todo el rollo a partir de 1980. Primer disco con Dave Holland en la batería, y la verdad es que este disco tiene todo, tiene rolas increíbles, tiene rolas muy muy buenas, comerciales, heavies, jarroqueras, una energía increíble, un antes y un después de todo lo que ocurre después de 1980, y definitivamente es el todo. Se me secó un poco la boca,
Al final de cuentas, me faltan discos. Traté de hacer lo mejor posible para... Pues son los míos, los de mi colección. Pero traté de hacer lo mejor posible para hacerlo fluido, hacerlo rápido. Hay información, hay mil de información. Bueno, ahorita ya con Google, pues ya más fácil, ¿no? Pero hay mil de información, hay miles de discos, vale la pena. Ahorita hice lo de 1980. Tengo planeado hacer así durante los años lo que marcaron, como fue el 83, el 85, el 88, el 90, a lo mejor viajarnos a los 70s. La idea es hacer así videitos así, hablarlo, opinen, comenten, miéntenmela, mándenme foto, lo que quieran. Gusto saludarlos nuevamente y espero volver a hacer el video la próxima semana. Me había detenido un poco porque estaba de vacaciones, pero pues ahorita vamos a hacerlo de nuevo. Saludos a todos.